Bienvenido de nuevo a nuestro viaje filosófico a través de las meditaciones de Marco Aurelio. En el capítulo anterior exploramos las profundas reflexiones y enseñanzas del libro número 3. Hoy nos sumergiremos aún más en las ricas palabras de este sabio emperador romano. Recuerda darle like al video y compartirlos con aquellos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas y déjanos tus comentarios y reflexiones. Meditaciones, Marco Aurelio, libro 4. El espíritu, que en el hombre domina cuando va bien concertado con la naturaleza. Se encuentra en tal estado respecto a los acontecimientos, que siempre puede aplicarse con facilidad a lo que en el lance se le permite y propone como practicable. Porque no se ata ni prefiere a ninguna materia en particular, sino que por sí mismo se propone lo mejor, aunque siempre con la debida excepción si se pudiere. Y así, cualquier estorbo que le sobrevenga, lo toma y lo considera como materia y ejercicio de virtud. No de otra manera que cuando un vehemente fuego se apodera de la materia que encuentra o le arroja, capaz de apagar otra pequeña luz, al instante se la convierte en sí mismo y se resuelve. Y con esto mismo se propaga y crece. Ninguna obra se ha de ejecutar en vano, ni de otro modo que con una exacta atención y conformidad con las reglas del arte. Muchos, para su retiro, buscan las casas de campo, las orillas del mar, las montañas, cosas que tú mismo solías desear con anhelo, pero todo esto es una vulgaridad, teniendo uno en su mano el recogerse en su interior, y retirarse dentro de sí a la hora que quisiere. Porque en ninguna parte tiene el hombre un retiro más tranquilo ni más desocupado que dentro de su propio espíritu. Especialmente aquel que dentro de sí tiene tal provisión de documentos, que al momento, dándoles una ojeada, se encuentra en suma tranquilidad. Lo que yo ahora llamo tranquilidad no es otra cosa que un ánimo bien dispuesto y ordenado. Date, pues, de continuo a este retiro y rehazte de nuevo en él. Tendrás para esto ciertos recuerdos breves como primeros principios o elementos, los cuales, prontamente reducidos a la memoria, serán eficaces para borrar y quitarte toda pesadumbre y para restituirte libre de enfado a aquellas funciones a las que hubieres de volver. Porque, ¿qué cosa es la que no puedes sufrir con paciencia? Es la ruindad de los hombres. Sin embargo, haciendo tú sobre estas máximas la reflexión de que los hombres nacieron para ayudarse unos a otros, y que de justicia deben sufrirse mutuamente, y que pecan forzados y contra su intento. Haciendo también memoria de cuántos son los que hasta aquí, entregados a la enemistad, al odio, a las sospechas, a las pendencias y contiendas, al final murieron y fueron reducidos a cenizas, créeme, podrás ya con estas reflexiones dejar de enojarte contra nadie. Pero quizá llevas pesadamente las disposiciones y sucesos del universo. Mira, dejarás de disgustarte renovando en tu memoria aquel dilema, o la providencia, o los átomos lo llevan así, o teniendo presentes aquellas razones, con las cuales se demuestra que el mundo es como una ciudad o estado, cuyo bien público debes anteponer al tuyo propio. Pero, ¿acaso te dan pena estas cosas corpóreas y sensibles de acá? Sin embargo, dejarás de afligirte reflexionando que la mente, si una vez se recoge dentro de sí, y conoce su propia virtud, no se mezcla ni toma partido en las conmociones leves ni ásperas que en el cuerpo siente, y recapacitando también todo cuanto hayas oído y aprobado acerca de la molestia y del placer. Pero por ventura te arrastra la ambición y deseo de aplauso. No obstante, dejarás de andar preocupado en este punto echando los ojos hacia la prontitud con que viene el olvido de todas las cosas, hacia aquel caos de la eternidad por una y otra parte interminable, hacia la vanidad del aplauso ruidoso, hacia la inconstancia y falta de juicio en aquellos que al parecer nos favorecen con su aplauso, y, finalmente, hacia la estrechez del lugar en que la fama se encierra. Porque además de que toda la tierra es un punto, dime, ¿cuán reducido es aquel rincón que en ella se habita, y en esta, cuántos son y cuáles al final los que te han de alabar? Réstate, pues, el que te acuerdes de retirarte dentro de esa soledad, en donde mora tu mismo espíritu, y sobre todo que no te distraigas, ni tomes demasiado interés por cosa alguna. Antes bien muéstrate superior a todas ellas, y míralas como varón fuerte, como hombre grave, como buen ciudadano, como quien vive para morir. Pero especialmente, entre las otras máximas de las que muy a menudo sueles echar mano, debes tener a punto estas dos, la una, que las mismas cosas no llegando al alma, sino quedándose inmóviles a la parte de afuera,
todas tus inquietudes provienen solo del modo en que interiormente tienes de opinar. La otra, que todas estas cosas que ves, no bien habrás vuelto los ojos, cuando se habrán ya mudado, para no permanecer más. Y tú mismo puedes frecuentemente reflexionar cuántas mutaciones has alcanzado ya en ellas. El mundo es una continua mutación y una imaginación la vida. Si es verdad que todos los hombres tenemos un mismo principio de entender, también lo es que todos tenemos una misma razón, con la que somos racionales, y si esto es así, igualmente estamos dotados de una razón práctica sobre lo que se debe hacer o no. Si esto es cierto, a todos nos comprende una misma ley. Y si no comprenden, todos somos conciudadanos, y si lo somos, todos participamos de la política común, y si todo esto es verdad, el mundo se convierte en un estado universal. Pues si no, que diga alguno de que otro estado común podrá participar todo el linaje humano. Sin duda que de aquí, de esta común ciudad del universo, nos viene a nosotros la facultad de entender y de usar de razón, como también de poder obrar según ley, y si no, ¿de dónde nos proviene? Porque así como la parte terrena que tengo en mí, está formada el elemento de la tierra, la húmeda tomada de algún otro elemento, la aérea y la cálida e ígnea tomada de su origen particular, supuesto que nada viene de la nada, al modo que nada va a parar a la nada, así también de alguna parte nos viene el principio de entender. La muerte y la generación, cosas entre sí muy parecidas, son un misterio de la naturaleza. Esta es una condensación de aquellos mismos elementos, de los que aquella es una disolución. En suma, no hay en ellas nada de lo que uno deba avergonzarse, ya que se encuentran conformes a un ser animado e inteligente, y nada que contradiga su estado y condición. Siendo los hombres de tal naturaleza, sus acciones deben ser natural y necesariamente de esa misma naturaleza, y quien no lo quiera así, querrá que una higuera no dé leche. Es absolutamente necesario que recuerdes que en muy poco tiempo, tanto tú como tu enemigo, moriréis, y que poco después ni siquiera quedará memoria de vuestros nombres. Elimina de ti esa malentendida opinión, y así te ahorrarás la queja inoportuna de decir, he sido difamado. Ten también precaución en esto, y así evitarás todo daño. Todo aquello que no hace que un hombre sea peor de lo que antes era, no empeora su vida, ni le acarrea mengua alguna ni exterior ni interiormente. Por su propio interés y beneficio se vio obligada la naturaleza a producir lo que vemos. Advierte bien que todo lo que sucede tiene una razón para acontecer, porque si lo consideras detenidamente, encontrarás, no solo que todo ocurre por el orden y el vínculo de los destinos, sino también que todo se realiza con justicia y razón, dispensado por una mano que distribuye a cada uno según su merecido. Sigue adelante con esta observación como has comenzado, y todo lo que hagas hazlo como corresponde a un hombre de bien, tomando esta palabra con toda propiedad, y esto obsérvalo bien en todas tus acciones. No mires las injurias desde el punto de vista del que te injuria, ni por el lado que éste pretende que las veas, sino míralas como son. Siempre es conveniente tener muy presentes estas dos reflexiones. La primera, para hacer solo aquello que en beneficio del pueblo te dicte la razón, cuyo mandato es dar y establecer la ley. La segunda, para cambiar de opinión siempre que se presente alguien que te corrija y aparte de alguna opinión. Pero ten en cuenta que este cambio de parecer debe basarse siempre en alguna razón probable de que sea justo, o que se haga por la utilidad pública y otro bien semejante, y nunca por tu capricho o vana ambición. Dime, ¿te consideras dotado de razón? Sin duda responderás que sí. Entonces, ¿por qué no haces uso de ella? Pues si cumple con su deber, ¿qué más pretendes y deseas? Actualmente existes como parte del universo. Llegará un momento en el que te disolverás de nuevo en el principio que te generó, o, para decirlo de manera más precisa, a través de una transformación, volverás a ser absorbido por esa mente que es el principio y la fuente de donde provienes. Observamos en el mismo altar que arden muchos grumos de incienso, de los cuales unos se consumen antes y otros después, pero al final, al caer todos, no importa el orden en que lo hagan. No habrán pasado 10 días cuando aquellos que ahora te consideran una bestia, realmente te considerarán un dios, si en verdad te dedicas a seguir las leyes de la razón. No cuentes como si fueras a vivir miles de años, la muerte ya está sobre ti. Mientras tengas vida y la ocasión te lo permita, procura hacerte bueno. ¿Cuánto tiempo libre y desocupado ganará aquel que no se preocupa por lo que su vecino dice, hace o piensa, sino que solo se preocupa por lo que él mismo hace, para que todo esto sea algo justo y sagrado? O como dice Agatón, para que no seas de malas costumbres. Así que sigue adelante en tu camino,
sin mirar a izquierda o derecha, y sin desviarte de tu camino. Aquel que se obsesiona con la pasión de dejar un gran nombre y memoria de sí mismo no se da cuenta de que cada uno de los que se acuerden de él pronto morirá, y él también. Después, por orden, cualquiera que le suceda, hasta que toda su memoria sea borrada, continuada por la sucesión de aquellos que lo admiraron y luego también fallecieron. Pero supongamos que los que se acuerden de ti serán inmortales, y que tu memoria también lo será. Dime, ¿qué parte tendrás entonces en ella? No digo después de que hayas muerto, sino incluso ahora que estás vivo. ¿De qué te servirán los elogios si no tienes en mente algún otro bien y beneficio? Sucede que uno no cumple con lo que la naturaleza le encomendó, mientras está obsesionado con lo que otros dirán de él. Todo lo honesto, de cualquier forma que sea, es por sí mismo honesto y contiene su propia bondad, sin que la alabanza tenga algo que ver con ello. Así que el que es alabado no se vuelve ni mejor ni peor. Lo mismo digo de lo que comúnmente se considera como bienes, como por ejemplo, los efectos materiales producidos por la naturaleza y las obras del arte. Por lo tanto, lo que sea verdaderamente bueno no necesita nada más, así como la ley, la verdad, la benevolencia y la modestia. Pregunto, ¿cuál de estas últimas cosas es buena porque es alabada, o se vicia porque es censurada? ¿Es menos valiosa la esmeralda porque no la alaban? ¿Se vuelve menos apreciado el oro, el marfil, la púrpura, el puñal y la florecilla por ello? A esta pregunta, si las almas duran por largo tiempo, como desde una eternidad caben ellas en el aire, puede satisfacerse con otra, como, después de una eternidad, los cuerpos sepultados en la tierra pueden caber en ella. La razón de uno y otro es porque como aquí la mutación y disolución de los cuerpos, que después de alguna breve duración sucede, hace lugar a otros, del mismo modo allí, las almas transportadas a la región del aire, después que por algún tiempo hubieren permanecido, se mudan, se disipan, se vuelven a inflamar, recibidas otra vez dentro de aquella mente, principio y fuente originaria del universo, y de esta manera las primeras hacen lugar a las que van viniendo después. Esto, digo, podrá uno responder en la hipótesis de que las almas por largo tiempo permanezcan fuera del cuerpo. Pues por lo que toca a los cuerpos, se debe considerar, no solo la muchedumbre de aquellos que son de esta forma sepultados, sino también la de aquellos animales que son diariamente comidos tanto por nosotros como por otros seres vivos. La verdad, cuán grande es el número que de ellos se consume, y que en cierto modo se sepulta en las entrañas de los que con esto se alimentan y viven. Sin embargo, vemos que hay lugar para todos ellos, parte, porque se convierten en sangre, parte, porque se mudan, adquiriendo la forma de aire o de fuego. Mas esta doctrina, ¿qué fundamento tiene de verdad? Estriba en aquella común división que de todo se hace en causa material y eficiente. Mira, no te arrastren las pasiones, sin embargo de cualquier impulso que sientas, da cada cosa lo suyo, y no obstante la viveza de la fantasía, conserva un juicio recto. Te digo con toda verdad, oh naturaleza del mundo, que todo lo que a ti te acomoda, a mí me acomoda bien, nada es para mí temprano, nada tardío, si a ti te parece sazonado, es para mí una fruta regalada todo aquello que tus estaciones llevan, oh naturaleza, de ti viene todo, en ti subsiste todo, en ti va a resolverse todo. Si el otro dijo, hablando con Atenas, oh querida ciudad de Cécrope, no dirás tú, hablando con el mundo, oh querida ciudad de Jove. No te cargues con muchos negocios, dice Demócrito, si quieres vivir tranquilo, pero mira si fuera mejor haberlo dicho así, carga con los negocios necesarios y con cuantas ocupaciones la razón dicta a un ser viviente por su naturaleza política y sociable, y procura cumplir con ellas como la misma razón lo sugiere, porque el hacerlo así, no solo acarrea aquella tranquilidad que nace del obrar rectamente, sino también aquel sosiego que lleva consigo el no tener mucho que hacer. Porque si uno supiese reducir muchas de aquellas cosas que los hombres decimos y hacemos que no son necesarias, se encontraría más desocupado y con menor perturbación. De aquí se deduce que es muy adecuado reflexionar en cada una de las cosas si alguna de ellas será o no una de las necesarias. Además de que no solo conviene reducir las acciones no necesarias, sino también los pensamientos ociosos, porque de esa manera no serán superfluas las acciones que sobrevengan. Examina cómo te va en la profesión que haces de hombre sabio y virtuoso, de hombre, digo, que se propone conformarse con las disposiciones de la providencia y contentarse con un modo de obrar justo y con una disposición de ánimo lleno de bondad. ¿Has entendido esto? Atiende, pues, a esto otro, no te perturbes,
dilata tu corazón, ¿ves que peca alguno? Sobre su cuenta peca o para sí hace, ¿te ha sucedido algo de bueno? Desde el principio los destinos te tenían dispuesto y ordenado todo lo que te acontece. En suma, siendo la vida breve, conviene aprovechar el tiempo presente empleándolo con discreción y justicia, y reduciéndote a ser moderado en las recreaciones. Es preciso que el mundo, es decir, un sistema bien ordenado, o un conjunto de cosas mezcladas, las cuales, por más perturbadas y revueltas que estén, con todo no perjudican a la formación del mundo. Será posible que en ti subsista un buen orden, y que en este todo el universo reine el desorden. Especialmente hallándose en él las cosas así repartidas en sus respectivos lugares y esparcidas de tal modo, que se dan la mano y conspiran a la simpatía y formación de un todo. Las negras y depravadas costumbres consisten en ser el hombre afeminado, testarudo, fiero y bestial, pueril, pérfido y tirano. Si es peregrino en el mundo quien ignora lo que hay en él, no menos será peregrino quien no sabe lo que en él pasa, será fugitivo el que huye de seguir y acomodarse a la razón política, pasará por ciego el que tiene cerrados los ojos de la razón, por mendigo el que necesita de otro y que en sí mismo no tiene todo cuanto es útil para la vida. Reputarse como un absceso y corrupción del mundo el que se separa y retira de lo que prescribe la razón de esta naturaleza común, disgustándose con los sucesos acaecidos, siendo así que los produce aquella misma causa que te produjo a ti. Por fin es como un miembro cortado de este cuerpo y ciudad común el que, por decirlo así, separa su alma de la de los otros seres racionales, siendo una misma en todos ellos. Hace esta profesión de filósofo sin llevar túnica, aquel sin tener libros, y el otro igualmente estando medio desnudo. No tengo, dice uno, pan que comer, y, sin embargo, insisto en la filosofía, yo, dice otro, no tengo el salario correspondiente al ejercicio de mi enseñanza, y con todo me doy a la filosofía constantemente. Estima y vive satisfecho con el arte que aprendiste, y lo que te reste de vida, pásalo de manera que, poniendo todas tus cosas en las manos de los dioses, a ninguno de los hombres tirañices y a ti nadie te esclavice. Ponte a pensar en los tiempos pasados, por ejemplo, en los de Vespasiano, verás que sucedía lo mismo que hoy día, se casaban los hombres, educaban la prole, enfermaban y morían, guerreaban, hacían sus fiestas, ejercían la mercancía y labraban, adulaban, estaban llenos de presunción y arrogancia, vivían con sospechas y armándose acechanzas. Había quien deseaba a otro la muerte. Quien murmuraba del estado de las cosas presentes, quien andaba enamorado, quien atesoraba, quien deseaba el consulado y el imperio. Acabóseles, pues, así la vida, sin que ahora quede rastro alguno de ella. Pasa en segundo lugar a los tiempos de Trajano, hallarás de nuevo que todo era lo mismo, murieron también los que entonces vivían. De la misma suerte reflexiona sobre las otras épocas de los tiempos de todas las naciones, y repara bien cuántos, después de haberse afanado, muy en breve murieron y se resolvieron en sus elementos. Pero muy especialmente convendrá que hagas memoria de aquellos a los que tú mismo conociste, ocupados y distraídos en estas cosas vanas, omitiendo el hacer lo correspondiente a su propio estado, y el entregarse con constancia al cumplimiento de su obligación, con solo lo cual debían contentarse. Es necesario, del mismo modo, que te acuerdes que la aplicación y esmero en cada acción en particular debe corresponder al mérito y proporción de la misma, porque así no llegarás a fastidiarte, si no te has entretenido en cosas de poca consideración. Las voces antiguamente trilladas son ahora tan oscuras, que necesitan de glosa y explicación. Asimismo, pues, los nombres de los héroes en otro tiempo muy celebrados, en cierto modo al presente ya no se entienden sin interpretación, tales son, por ejemplo, Camilo, Cesón, Boleso, Leonato, tales serán dentro de poco tiempo Escipión y Catón. Tal será después Augusto, y en lo sucesivo Adriano y Antonino. Porque todas las cosas son caducas, y presto vienen a hacerse fabulosas, y es que un pronto y total olvido las cubre y sepulta. Y esto digo aun de aquellos que en cierto modo resplandecieron con admiración de los hombres, porque los otros, al punto que expiraron, quedaron desconocidos y no se volvió a hablar más de ellos. Pero, ¿qué viene a ser en sustancia una fama inmortal? Absolutamente una pura vanidad. ¿Qué cosa, pues, es aquello a que conviene dedicarse con empeño? Una sola cosa, y es que el pensar sea justo, las acciones llenas de bondad respecto al bien público, las palabras incapaces de engañar a nadie, la disposición de ánimo conforme y resignada, abrazando todo lo que aconteciere, como que es necesario,
como que es cosa sabida, como que proviene de aquella fuente y principio universal. Entrégate de todo tu corazón al lado, estando pronto a que te destine a los fines que quisiere. Todo se reduce a la breve duración de un día, el que alaba y el que es alabado. Considera de continuo que todas las cosas se hacen por mutación, y acostúmbrate a pensar que la naturaleza del universo nada apetece tanto como el mudar las cosas existentes y hacer otras nuevas semejantes a las primeras, porque todo ente es en cierto modo la semilla de otro que de él ha de renacer. Pero tú te imaginas que solas las semillas son las que se echan en la tierra. Ya dentro de poco habrás de morir. Y que aún no acabes de ser sincero e imperturbable, libre del error y sospecha de que lo que está fuera de ti pueda dañarte, benévolo para con todos y persuadido de que no hay otro saber que el bien obrar. Mira con atención el corazón humano, sus cuidados y aficiones, de qué cosas huyen los hombres y cuáles desean alcanzar. Tu mal no proviene de otro espíritu que esté fuera de ti, ni consiste en alguna mutación y alteración de ese tu cuerpo que te rodea. ¿De dónde depende, pues? De aquella fuerza aprensiva de los males que en ti mismo tienes. Haz, pues, que ella no se imagine ni tenga por mal lo que no es, y todas las cosas te irán bien. Y así, por más que esté tu cuerpecito, el vecino más allegado a tu alma, sea sajado, quemado, corrompido, podrido, con todo, aquella tu parte cuyo es el juzgar sobre estas cosas, persevere tranquila, esto es, persuádase que aquello por sí no es bueno ni malo, que sin diferencia puede sobrevenir a hombres buenos y malos, pues lo que igualmente acontece al que vive conforme y al que vive contra la naturaleza, esto sin duda no la es a ella conforme ni contrario. Conviene tener siempre en la mente que el mundo es como un viviente animado que tiene una materia y un alma, y pensar como a su noticia, que en él es un sentido, llega todo, y como con un ímpetu o acción común hace todas las cosas, y concurre con las demás causas particulares a todos los efectos que se producen, y, por último, considerar cuál es la dependencia y enlace de todas las cosas entre sí. Así como tú, alma mía, según decía Epíteto, no haces más que llevar sobre ti un muerto. Ningún mal viene a las cosas, porque se hallen en actual mutación, como tampoco les viene algún bien porque después de mudadas subsistan en su nuevo estado. El tiempo es como un río, y aun como un rápido torrente, que arrastra cuanto hay en el mundo, porque lo mismo es dejarse ver cada una de las cosas, que desaparecer precipitadamente, y suceder la otra, y también ser arrebatada. Todo lo que en el mundo sucede es una cosa tan usada y trivial, como las rosas en la primavera y las frutas en el verano. Tal es la enfermedad, la muerte, la calumnia, las traiciones y cuantas cosas alegran o entristecen a los fatuos e ignorantes. En la naturaleza, los sucesos posteriores siempre van consiguientes a los anteriores con correspondencia y buen orden, no porque su curso venga a ser como una enumeración de cosas sueltas y desordenadas, las cuales sola la fuerza hace que por necesidad concurran, antes bien es una serie encadenada por justo motivo y razón fundada. De suerte que, como los entes están en el mundo ordenados con la debida proporción y armonía, del mismo modo los efectos no demuestran una mera sucesión de los unos a los otros, sino una admirable conveniencia entre sí mismos. Acuérdate de tener siempre presente esta sentencia de Heráclito, que la muerte de la tierra es convertirse en agua, la del agua es transmutarse en aire, la del aire hacerse fuego y al contrario. Es necesario también acordarte de aquel que se olvidó del camino por donde debía ir. Y como los más en nada siguen aquella razón con quien especialmente conversan con más frecuencia, y con la que la naturaleza todo lo rige y gobierna, a los cuales les parecen extrañas y peregrinas aquellas mismas cosas que cada día ocurren. También conviene conservar en la memoria que no es conducente el decir ni hacer nuestras cosas como quien sueña. Porque, a la verdad, entonces, cuando soñamos, nos parece que mucho decimos y hacemos. Tampoco te olvides cuán acertado será no imitar la conducta de aquellos que como muchachos siguen a ciegas las pisadas de sus padres y mayores, gobernados por una mera tradición. Así como tú, si alguno de los dioses te hubiese dicho que mañana, o, a lo más, después de mañana, habías de morir, tendrías en nada el morir después de mañana, antes que mañana mismo, si no es que fueses en extremo vil y cobarde, porque, que viene a ser el espacio de un día que había de mediar. Del mismo modo piensa que no debe reputarse por cosa grande el que mueras al cabo de muchísimos años o mañana mismo. Es muy del caso pensar continuamente cuántos médicos murieron después de haber encogido muchas veces las cejas sobre los enfermos, en señal de que los desahuciaban, cuántos matemáticos, después que predijeron la muerte a otros,
pareciéndoles hacer en ello una cosa grande, murieron también. ¿Cuántos filósofos, habiendo dicho mil divinidades acerca de la muerte e inmortalidad, no obstante perecieron? ¿Cuántos bravos y excelentes soldados, habiendo dado la muerte a otros muchos, también tuvieron el mismo fin? ¿Cuántos tiranos, abusando de su poder sobre las vidas ajenas con gran fiereza y crueldad, como si ellos fuesen inmortales, del mismo modo fallecieron? ¿Y cuántas ciudades, por decirlo así, murieron? Élice, Pompeya, Herculano y otras innumerables. Sigue también considerando sucesivamente a cuantos tú mismo has visto, y observa que uno de ellos, después de haber sepultado a otro, se murió y fue sepultado por un tercero, y éste por otro, acaeciendo todo en breve tiempo. Por tanto, es conducente que siempre tengas a la vista como todas las cosas humanas vienen a ser cosa de un día, y no más, cosas absolutamente viles. Siendo así que los que ayer eran un poco de humor asqueroso, mañana serán un cadáver embalsamado o reducido a cenizas. Procura, pues, pasar este punto indivisible de tiempo, conformándote con la naturaleza y muriendo consolado, al modo que cuando la aceituna, estando ya madura, de suyo suele caerse como si bendijera a la naturaleza que la crió y diera gracias al árbol que la produjo. Haz por ser semejante a un promontorio contra quien las olas de la mar se estrellan de continuo, y él se mantiene inmóvil, mientras que ellas, hinchadas, caen y se adormecen alrededor. Infeliz de mí, dice uno, porque tal cosa me aconteció, en verdad no tiene razón, diría mejor. Dichoso yo que, en medio de lo que me sucedió, que es sin recibir pena alguna, ni me quebranta lo presente, ni me espanta lo venidero, porque una semejante desgracia a todos pudo acontecer, pero no todos sin pena la hubieran podido llevar. Porque, pues, la adversidad ha de ser antes una desgracia, que la paciencia en tolerarla una aventura. Pero, ¿acaso tú absolutamente llamas desgracia del hombre aquello que no es un desvío del intento de la naturaleza del hombre? ¿O por ventura te parece que aquello es un desvío del intento de la naturaleza del hombre? Lo que no es contrario a la voluntad de su misma naturaleza. ¿Y cuál es esa su voluntad? Ya lo sabes bien, ni es menester decirlo aquí. Lo que yo pregunto es si este acaso puede impedirte el que seas un hombre justo, magnánimo, templado, prudente, cuerdo, mirado, incapaz de engañar ni ser engañado, modesto, libre de respetos vanos, y, por abreviar, el que tú no poseas las otras virtudes, con las cuales, cuando la naturaleza del hombre las tiene en sí, queda ya del todo satisfecha y bien galardonada. Acuérdate, en adelante, de que en todo acontecimiento capaz de contristarte, puedes echar mano de este aviso: la adversidad no es una desgracia, antes bien, al contrario, el sufrirla con grandeza de ánimo es una dicha. Ciertamente es un remedio vulgar, pero, sin embargo, muy eficaz para el desprecio de la muerte, la frecuente memoria de aquellos que por un dilatado tiempo vivieron con mucho apego a su vida. ¿Qué ventaja lograron estos sobre aquellos otros que murieron antes de sazón? Yacen sin duda tendidos en algún sepulcro ceciliano, Fabio, Juliano, Lépido y si algún otro hubo semejante a ellos. Los cuales, después que habían llevado muchos al sepulcro, también fueron llevados allá. Verdaderamente fue cortísima la diferencia de tiempo en la vida, y está con cuántas molestias, con qué hombres y en cuál cuerpecito se toleró. No tengas, pues, eso por gran negocio. Porque mira bien la inmensidad de tiempo que ya pasó y la infinidad que aún queda por venir, y puesto en medio de este abismo, dime, ¿qué diferencia hayas en que uno muera al día tercero, o al tercer siglo después que nació? Camina siempre por el atajo, y el verdadero atajo es que vivas arreglado a la naturaleza, de manera que hagas y digas todas las cosas con la entereza posible, porque un tal propósito te librará de trabajos y campañas, de toda disimulación y ostentación vana. Suscríbete al canal y dale like para más contenido. Nos vemos en el próximo video.